A las 2 de la madrugada, mi hermana creyó que podía robar mi tarjeta de crédito sin consecuencias. Al amanecer, había desaparecido $15,000 en lujos y viajes, pero una semana después regresó, y yo ya tenía lista mi venganza. Me llamo Hazel Carter y, a mis 32 años, creía que al fin había alcanzado la estabilidad que tanto había buscado. Después de años de esfuerzo, tenía una carrera exitosa como analista financiera y un hermoso apartamento en el centro, del que me sentía profundamente orgullosa. Mi hermana menor, Madison, siempre fue la favorita de nuestros padres, Patricia y Robert Carter, a pesar de su historial de decisiones impulsivas y comportamientos irresponsables. Sabía perfectamente lo cómoda que se había vuelto mi vida. Lo que jamás imaginé era que esperaría hasta que estuviera profundamente dormida para robarme. Antes de relatar aquella noche, debo retroceder a mis orígenes. Crecí en un vecindario de clase media en Boston, donde mis padres trabajaban con dedicación para mantener a sus 2 hijas. Desde pequeña, fue evidente que las reglas en nuestra casa no eran las mismas para ambas. Madison, 3 años más joven que yo, podía salir airosa de cualquier problema gracias a sus grandes ojos azules y su risa contagiosa. Cuando a los 7 años rompió la ventana de un vecino jugando al béisbol, mis padres lo calificaron de accidente y elogiaron su habilidad deportiva. Cuando suspendió matemáticas en 5º grado, culparon al maestro por no entender su mente creativa. En mi caso, se esperaba perfección, mis boletines debían ser impecables, mi habitación siempre ordenada y cualquier error era recibido con decepción, no con comprensión. Esa diferencia marcó profundamente nuestras vidas. Mientras Madison aprendió que podía evitar consecuencias, yo desarrollé una fuerte independencia y un sentido estricto de responsabilidad financiera que definieron mi vida adulta. A los 16 años ya trabajaba medio tiempo en una librería, ahorrando cada dólar posible para la universidad. Mis padres me advirtieron que, aunque contribuirían con la matrícula, yo debía cubrir gran parte de los gastos. Madison, por el contrario, pasó la secundaria saltando de un grupo de amigos a otro y probando aficiones pasajeras, sin desarrollar la disciplina que después sería crucial. Para mí, la universidad fue un punto de inflexión. Con una beca parcial para Boston University, trabajaba 20 horas semanales en una cafetería del campus, mantenía un promedio casi perfecto y conseguía prácticas competitivas cada verano. Fueron años agotadores, pero me enseñaron a dormir poco, administrar cada centavo y no esperar que nadie resolviera mis problemas. Tras graduarme, me enfrenté a un mercado laboral difícil. Las vacantes de nivel inicial en finanzas escaseaban, y pasé 9 meses como asistente administrativa en una aseguradora mientras enviaba solicitudes a decenas de firmas. Las cartas de rechazo se acumulaban, pero no me rendí. Finalmente, llegó mi oportunidad, un puesto como analista junior en Morton Financial. El salario era modesto, pero representaba el inicio que necesitaba. Durante 5 años trabajé sin descanso, con jornadas de 12 horas y aceptando proyectos que otros rechazaban. Mi reputación como alguien meticulosa y confiable creció. Cuando el año pasado se abrió una vacante para analista senior, conseguí el ascenso gracias a mi constancia. Con él, llegó un aumento considerable que me permitió comprar mi apartamento soñado, con ventanales de piso a techo y vistas a la ciudad. Después de años de vivir con compañeras de piso, tener un espacio propio era la recompensa máxima. Mi disciplina financiera me había permitido ahorrar una suma considerable y alcanzar un puntaje de crédito de más de 820. Eso me daba acceso a servicios y tarjetas exclusivas, incluida mi preciada tarjeta negra, con un límite generoso y beneficios únicos. Aunque rara vez la utilizaba a su máximo, simbolizaba mi seguridad económica, fruto de años de buen manejo crediticio. Mientras yo construía mi carrera, Madison seguía otro camino. Tras terminar la secundaria, se inscribió en 3 programas universitarios diferentes en 4 años, sin concluir ninguno. Fotografía, marketing y psicología despertaban su interés solo temporalmente. Su historial laboral era igual de inestable, empleos en tiendas, restaurantes y oficinas que terminaban abruptamente por sus ausencias y retrasos. Siempre tenía una justificación: un jefe injusto, horarios imposibles o un ambiente laboral tóxico. Nuestros padres perpetuaban esa dinámica, le pagaban la renta cuando no llegaba a fin de mes, le compraban otro coche cuando le embargaban el suyo y hasta firmaban como avales de sus alquileres, ignorando su historial de desalojos. Decían que era apoyarla mientras encontraba su camino. Yo lo llamaba facilitar su irresponsabilidad. 6 meses antes del incidente, Madison fue despedida de una agencia de marketing por llegar tarde de forma crónica. Esa misma semana, su novio, Brandon Kelly, terminó su relación al descubrir que ella mentía sobre sus finanzas compartidas. Sin asumir culpa, volvió a vivir con mis padres y se refugió en compras por internet y salidas nocturnas, aunque oficialmente estaba desempleada. Las cenas de los domingos en casa de mis padres se habían vuelto incómodas. Mi madre celebraba cualquier mínimo esfuerzo de Madison, como enviar un currículum o preparar la cena una vez a la semana. Mi padre, por su parte,
Cambiaba de tema si la conversación podía evidenciar las diferencias entre nuestras vidas. Cuando Madison hablaba de alguna compra o viaje que planeaba, yo veía a mi padre fruncir el ceño antes de desviar el asunto. 3 semanas antes del robo, me pidió prestados $2000 para ropa de entrevistas. Me negué, y eso provocó una fuerte discusión. Mi madre me acusó de volverme egoísta por mi éxito, mientras mi padre evitaba mirarme. ¿Tienes más que suficiente? Hazel, dijo mi madre. Es tu hermana. La familia se ayuda. La ayudaré de otras maneras. Contesté. Asesoría profesional, revisión de currículum, preparación para entrevistas, pero no dinero que desaparecerá sin resultados. Madison salió furiosa, llamándome insensible. Mis padres me dieron esa mirada de siempre, la que decía, ¿por qué no puedes ceder? ¿Por qué complicarlo todo? Esa noche me fui antes de tiempo, con un nudo familiar en el estómago que conocía demasiado bien. Desde pequeña, siempre tuve la sensación de que en mi familia querer a mi hermana significaba ceder a sus caprichos. Negarme a hacerlo me convertía automáticamente en la mala de la historia. No sabía entonces que, al rechazar prestarle dinero, estaba encendiendo en su mente una idea que se convertiría en un plan calculado para atacar lo que representaba mi estabilidad económica, mi exclusiva tarjeta negra Excelsior, con un límite de $15.000, que mantenía separada de mis otras tarjetas. La había conseguido después de años de impecable historial crediticio, y simbolizaba todo aquello por lo que Patricia y Robert Carter me habían enseñado a esforzarme, y todo lo que Madison jamás había trabajado para obtener. El día previo al robo fue especialmente agotador. Estaba ultimando los detalles de una presentación crucial para un cliente potencial que podía generar millones en ingresos para nuestra firma. La presión era inmensa, y mi insomnio, que me acompañaba desde la universidad, estaba peor que nunca. Durante la última semana apenas dormí unas 4 horas por noche, sobreviviendo a base de café y fuerza de voluntad. A las 7:30 de la tarde, mientras revisaba por quinta vez mis diapositivas, sonó mi teléfono. Era Madison, con un tono de voz inusualmente débil. Hazel, odio pedirte esto, pero necesito un lugar donde quedarme esta noche, dijo. Rachel Pérez y yo tuvimos una gran discusión, y no puedo volver al apartamento. Rachel era su nueva compañera de piso, una chica que había conocido hacía apenas 2 meses y con la que se mudó casi de inmediato, pese a que yo le había advertido que no era buena idea. ¿Y por qué no te quedas con mamá y papá?, pregunté, mirando de reojo la pantalla de mi computadora llena de proyecciones financieras. Están en ese retiro de pareja en Vermont, ¿recuerdas? Por favor, te prometo que me iré temprano mañana. Solo necesito una noche. Vacilé, consciente de que necesitaba dormir bien antes de mi presentación a las 9, pero la alternativa era imaginarla pasando la noche en su coche o con personas que quizá no le convenían. «Está bien», cedí al final. «Te mandaré la dirección. Llama por el intercomunicador cuando llegues». Le envié la ubicación, aunque sabía que ya la conocía desde la fiesta de inauguración que di 3 meses antes. Aún así, comencé a ordenar el baño de invitados y a sacar mantas extras para el sofá. Mi segundo dormitorio era mi oficina, completamente inapropiada para dormir. Madison llegó 45 minutos después con una maleta demasiado grande para alguien que, en teoría, solo se quedaría una noche. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, aunque no pude saber si era por llanto o por la supuesta alergia que mencionó. Me abrazó con fuerza, agradeciéndome una y otra vez. Cenamos pasta que preparé rápidamente mientras ella relataba, de forma confusa, los motivos de la pelea con Rachel, algo sobre comida compartida y ropa prestada, excusas que no justificaban una huida tan dramática. Durante la cena, la sorprendí observando con atención cada rincón de mi apartamento, como evaluando todo. «¿A qué hora te vas mañana?», preguntó con aparente interés. «Tengo una presentación a las 9, así que saldré sobre las 7:30 para prepararme en la oficina», respondí. «Te noto estresada, ¿estás durmiendo bien?», insistió. No era común que mostrara interés por mí. «No mucho», admití. «Llevo toda la semana con insomnio por el trabajo». «¿Tomas algo para eso?». «A veces», respondí sin mencionar el medicamento recetado que usaba en ocasiones. Mientras le preparaba el sofá, siguió lanzando preguntas extrañas: si el edificio era seguro, si conocía bien a mis vecinos, si mi puerta se trababa con la humedad. Cada una sonaba inofensiva por sí sola, pero en conjunto formaban un patrón que, agotada, no supe identificar. Antes de irme a mi habitación, le indiqué dónde estaba todo: los vasos en el baño, el control remoto, el televisor. Dejé mi bolso y mi cartera en la mesita de noche, como hacía siempre, sin pensar que tener una invitada requería más precauciones. La tarjeta negra estaba en el bolsillo interior de la cartera, separada de las demás. Tomé mi medicación con un vaso de agua, puse la alarma a las 6 y caí rendida. La mezcla de cansancio acumulado y el efecto del fármaco me hizo dormir profundamente, algo raro en mí. Normalmente me despertaba con cualquier ruido, pero esa noche estaba completamente inconsciente. A las 2 de la madrugada, según las pruebas que más tarde serían clave, Madison salió sigilosamente hacia mi habitación. Escuchó unos segundos para asegurarse de que yo seguía dormida. Al oír solo mi respiración pesada,
Abrió la puerta con cuidado y se acercó a mi mesilla. Me observó durante un minuto entero para confirmar que no reaccionaba, y entonces tomó mi cartera. Se encerró en el baño, encendió la luz y buscó hasta encontrar la tarjeta. La sacó y fotografió ambos lados con su móvil, capturando el número completo, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Incluso extrajo mi licencia de conducir para registrar la dirección de facturación. Luego, colocó todo exactamente como estaba. Pero aún no había terminado. Volvió a mi habitación, dejó la cartera en su sitio y tomó mi teléfono. Sabía que compras grandes activarían verificaciones que requerían confirmación desde mi dispositivo. Aprovechando el reconocimiento facial, lo desbloqueó usando mi rostro dormido, desactivó las notificaciones y desvió los mensajes de verificación a su propio número. Después eliminó cualquier rastro de esa acción y colocó el teléfono a cargar, como si nada. En ese momento me moví ligeramente, y ella se quedó paralizada, con el corazón acelerado, hasta que me acomodé de nuevo. Revisó que todo luciera intacto y regresó al salón. Durante la siguiente hora, mientras yo dormía sin sospechar nada, Madison inició su maratón de compras. Usando su portátil y las fotos que había tomado de mi tarjeta, lo primero que hizo fue reservar 2 boletos en primera clase a Tokio para ella y nuestro primo Jason, con salida esa misma mañana a las 11 de la mañana. Solo los pasajes costaron $6.000. Luego, aseguró una estadía de 7 noches en el exclusivo Parkaya Tokio por un total de $3.500. Después, se dedicó a comprar en línea en marcas japonesas de lujo, apartando artículos para recogerlos al llegar y sumando otros $5.500. Para las 3:30 de la madrugada, ya había gastado exactamente $15.000, el límite total de crédito disponible. Había planeado cada paso con precisión, realizar las compras en plena madrugada para que yo no viera ninguna alerta a tiempo, y programar su partida antes de que pudiera reaccionar. Con el amanecer cerca, empacó una pequeña maleta y escribió una nota rápida en una hoja de mi propio blog de cocina: emergencia en casa de Rachel Pérez. Tuve que salir. Gracias por dejarme quedarme. Te quiero, So. La dejó sobre la mesa de centro, bien visible, y salió de mi apartamento a las 5:15 de la madrugada, 45 minutos antes de que sonara mi despertador. Ya había coordinado un viaje en coche compartido directo al aeropuerto, donde Elise Torres la estaría esperando con el equipaje listo para la aventura que Madison le había prometido días atrás. Creyendo que había ejecutado el plan perfecto, se marchó. Yo, en cambio, desperté a las 6:02 de la mañana, no por la alarma, sino por la insistente vibración de mi teléfono. Entre mis párpados aún pesados, vi una serie de notificaciones que hicieron que se me helara la sangre. Alerta de tarjeta Excelsior. Compra aprobada por $6.000 en International Airways. Alerta de tarjeta Excelsior. Compra aprobada por $3.500 en Parkaya Tokio. Alerta de tarjeta Excelsior. Compra aprobada por $5.500 en Ginza Luxury Collections. Varias más, hasta la notificación final, ha alcanzado el 100% de su límite de crédito. $15.000, desaparecidos en unas horas mientras yo dormía. Me incorporé sobresaltada, con las manos temblando a pesar del efecto de la medicación para dormir. Convencida de que se trataba de un error, llamé de inmediato al servicio de atención de Excelsior. La representante fue amable y profesional, pidiéndome verificar cada transacción sospechosa. Negué con firmeza: no había hecho ninguna compra, estaba dormida y mi tarjeta seguía en mi cartera. Al buscarla, efectivamente estaba en su compartimento habitual. ¿Cómo era posible que hubieran usado mi tarjeta si la tenía conmigo? Mientras me transferían al departamento de fraudes, un pensamiento me atravesó la mente: Madison. La llamé, pero el apartamento estaba en silencio. Al llegar a la sala, el sofá estaba vacío, las mantas dobladas y la nota esperándome sobre la mesa. Volví a marcar su número, pero las llamadas iban directo al buzón. Le envié un mensaje: llámame, es urgente. El departamento de fraudes me dio la peor noticia: las compras habían sido verificadas desde mi propio teléfono, ingresando correctamente los códigos enviados. La dirección de facturación coincidía con la mía, y todos los protocolos de seguridad se habían seguido. La investigación tomaría tiempo. Yo protesté. Mi teléfono había estado cargando junto a mi cama toda la noche. Revisé la configuración y vi algo extraño: las notificaciones de mis aplicaciones bancarias habían sido modificadas, y el reenvío de mensajes estaba activado y luego desactivado. Entonces revisé mi cartera con más detalle. Nada faltaba, pero el orden de mis tarjetas era diferente, y mi licencia de conducir estaba en el lugar equivocado. Mientras intentaba arreglarme para mi presentación, ya irremediablemente retrasada, noté otros signos sutiles: un cajón del escritorio apenas abierto, la toalla del baño colgada de forma distinta. Alguien había revisado mis cosas mientras yo dormía. Insistí llamando a Madison, pero solo obtenía el buzón. Marqué a Rachel Pérez, su compañera de piso, quien se mostró confundida cuando mencioné una supuesta discusión. ¿Discusión? Ella me dijo que estaría con tus padres ayudándoles con un proyecto en casa esta semana. Ahí supe que me había mentido. Abrí Instagram y lo primero que vi fue una selfie suya en lo que parecía una terminal de aeropuerto,
con la leyenda, viaje sorpresa con mi primo favorito. Tokio, primera clase. Estaba etiquetada junto a Elise Torres, nuestra prima de 23 años, siempre cómplice en sus aventuras impulsivas. El post se había hecho media hora antes, ya estaban a punto de abordar. Entré en pánico y llamé a mis padres. Mi madre, Patricia Carter, contestó con voz adormilada. Le solté todo de golpe, que Madison había robado mis datos de tarjeta, que había gastado $15.000 y que estaba a punto de irse a Tokio con Elise. Hubo una pausa, y luego su voz sonó a la defensiva. Hazel, ¿de qué hablas? Madison jamás haría algo así. Le aseguré que tenía pruebas, se había quedado en mi casa y las compras aparecían en mi tarjeta. Incluso había una publicación en Instagram confirmándolo. Pero ella insistió en que debía tratarse de un error del banco. Escuché a Robert Carter preguntar en segundo plano. Mi madre le explicó lo que yo había dicho, usando un tono que me hacía parecer exagerada. Él tomó el teléfono, y con su tono habitual de desaprobación, me dijo: Hazel, esta es una acusación seria. Madison tendrá sus problemas, pero jamás robaría a la familia. Revisa bien antes de decir algo así. Le respondí que estaba mirando las transacciones y la publicación en ese mismo momento, pero él sugirió que tal vez yo le había dado permiso y lo había olvidado, o que, por mi carga de trabajo, no estaba pensando con claridad. Sentí como volvía ese nudo en el estómago que me había acompañado tantas veces en la infancia, cuando la realidad que yo veía chocaba con la negativa de mi familia a responsabilizar a Madison por sus actos. Por un instante desconcertante, llegué a preguntarme si podía estar equivocada. ¿Acaso había autorizado esos cargos sin darme cuenta, tal vez en un momento de agotamiento extremo? ¿Le habría dado permiso a Madison y no lo recordaba? No, sacudí esa duda de mi mente. Las pruebas eran contundentes. El momento exacto, la secuencia, todo indicaba lo mismo. Era un robo, claro y directo. Colgué la llamada con mis padres, prometiéndoles que los mantendría informados cuando tuviera más datos. Aún así, la forma en que minimizaron lo ocurrido me dejó profundamente afectada. Me apresuré a alistarme para el trabajo, consciente de que ya iba tarde a una presentación crucial, pero los síntomas de la ansiedad me invadieron de golpe, el pecho se me oprimía, las manos me temblaban sin control y un sudor frío me cubrió la frente. Por primera vez en toda mi carrera profesional, llamé para ausentarme de una reunión importante. Simplemente, no podía seguir adelante ese día. La combinación entre el golpe financiero y la defensa inmediata de mi familia hacia Madison me dejó en shock. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, observando en Instagram las actualizaciones de mi hermana y mi primo Jason mientras atravesaban el control de seguridad del aeropuerto con pases de abordar de primera clase. Lo que sentía iba mucho más allá de los $15.000 robados. Esto no solo era una pérdida económica, era la confirmación de un patrón que había marcado toda mi vida, distintas reglas y expectativas para cada una. Era el recordatorio de que, sin importar la evidencia que presentara, mi familia siempre optaría por creer la versión de Madison antes que la mía. En ese momento de claridad, algo se encendió dentro de mí. Si mi familia no estaba dispuesta a ayudarme a buscar justicia, lo haría por mi cuenta. Si no querían creerme, reuniría pruebas tan sólidas que no les quedaría otra opción que enfrentar la verdad. Con determinación renovada, tomé el teléfono y marqué, no a mis padres, sino a la policía. La comisaría local estaba más concurrida de lo que imaginaba para una mañana entre semana. Me senté en una dura silla de plástico, aferrando una carpeta con mis estados de cuenta, capturas de pantalla de las publicaciones de Madison y la nota que había dejado en mi apartamento. Después de casi una hora, finalmente me llamaron para hablar con la detective Morales, una mujer de mediana edad con ojos cansados y un trato directo. Esto sucede más seguido de lo que imagina, me dijo tras escuchar mi relato. Los casos de fraude familiar son mucho más comunes de lo que la gente piensa. Tomó mi declaración con meticulosidad, haciendo preguntas sobre la cronología y las posibles formas en que Madison había obtenido los datos de mi tarjeta. Cuando mencioné que mi familia ya estaba desestimando mi versión, asintió con comprensión. También es algo frecuente, añadió. A las familias les cuesta aceptar que alguien a quien quieren pueda cometer un delito, y más si es contra otro miembro. Me explicó que, al seguir yo teniendo la tarjeta física y haberse utilizado únicamente la información, el caso se consideraría robo de identidad y no hurto de tarjeta. Advirtió que procesar el caso sería más difícil por el vínculo familiar. Puede presentar cargos, aseguró, pero debe estar preparada para que la presionen para retirarlos. Pasa en casi todos los casos así. Tras presentar la denuncia, fui directamente a mi banco. Allí, el representante del departamento de fraudes fue mucho menos alentador que la detective. Según él, al haberse seguido los protocolos de seguridad usando mi propio teléfono, el banco consideraba las operaciones como autorizadas de forma provisional. Investigarían, pero el proceso podría demorar hasta 90 días. Mientras tanto, yo debía cubrir al menos el pago mínimo de esos $15.000,
con el vencimiento del alquiler en 2 semanas y otras facturas en camino. Incluso con mis ahorros, la presión financiera sería considerable. Saber que Madison volaba en ese momento en primera clase hacia Tokio mientras yo intentaba contener el desastre me provocaba una furia helada que nunca había sentido. Pero bajo la rabia había algo peor. La certeza de que mi hermana me valoraba tan poco como para robarme una suma tan alta sin pensarlo 2 veces. A lo largo del día, las pruebas de su derroche seguían apareciendo en redes. Una historia de Instagram mostraba a Madison y Elise Torres brindando con champaña en la cabina de primera clase. Horas después, publicaban fotos desde el Park Hyatt de Tokio, presumiendo las vistas panorámicas desde su habitación de lujo. Por la tarde, aparecieron imágenes de bolsas de compras de marcas japonesas exclusivas, coincidiendo con los cargos en mi tarjeta. La publicación más irritante vino de Elise, la mejor sorpresa del mundo, gracias a la prima más generosa. Bendecida. Compras en Tokio. En la foto, Madison y Elise posaban rodeadas de bolsas de tiendas de lujo, ambas con gafas de sol de diseñador con la etiqueta aún en yenes, equivalentes a cientos de dólares. Guardé cada publicación, historia y evidencia digital que las vinculara a las compras fraudulentas. Estaba armando un caso imposible de ignorar, incluso para mis padres. Esa noche, ellos me llamaron. Su tono era muy distinto al de la mañana. Me contaron que habían hablado con Madison, y ella les dio otra versión, que había ganado los boletos en un concurso en línea y que los padres de Elise les habían dado dinero como regalo de graduación. No pude evitar reír con amargura. ¿En serio creen eso?, pregunté. Cuando ha ganado Madison algo, y menos unos boletos de miles de dólares, es más creíble que pensar que te robó la tarjeta, intervino mi padre, Robert Carter. Debes dejar esto. Vas a destruir tu relación con tu hermana por lo que tal vez sea un error del banco. ¿Un error del banco?, respondí incrédula. Papá, ella publicó fotos comprando exactamente lo que aparece en los cargos. ¿Cómo pueden seguir defendiéndola? No defendemos a nadie, dijo mi madre, Patricia. Solo pensamos que deberías esperar a que regrese y hablarlo con calma, sin acusaciones ni involucrar a la policía. Cuando les dije que ya había presentado una denuncia, la conversación se tornó hostil. Mi padre me acusó de querer arruinarle la vida a Madison por un malentendido. Mi madre lloró, diciendo que había fallado como madre si sus hijas podían tratarse así. Nadie parecía preocupado por los $15,000 que me habían robado ni por el hecho de que la responsable era su hija menor. Al cortar la llamada, recibí una avalancha de mensajes de familiares. La noticia se había propagado rápido. Tía Linda insinuó que yo estaba celosa del espíritu libre de Madison. Tío Edward sugirió que tal vez le di permiso estando cansada y lo olvidé. Primo Jason se preguntó si no estaba exagerando por un simple préstamo para una emergencia. Solo tío Anthony, hermano de mi padre y el más pragmático en temas financieros, me escribió con verdadera preocupación. ¿Ya hablaste con un abogado? Esto es serio y debes protegerte, sin importar lo que diga la familia. Su mensaje fue el único que reconoció la gravedad de lo que había pasado, y en medio de mi creciente aislamiento, sentí un profundo agradecimiento. El impacto psicológico de la situación comenzó a reflejarse en mi salud física. Mi insomnio, ya problemático, se agravó hasta el punto de dormir apenas 2 o 3 horas interrumpidas cada noche. La forma en que mi familia minimizaba lo ocurrido me llevó a cuestionar mi propio valor. Volví a recordar momentos de mi infancia, aquella vez en que Madison rompió mi proyecto de la Feria de Ciencias y mis padres, Patricia y Robert Carter, me pidieron que fuera comprensiva porque ella era menor, la Navidad en la que abrió mis regalos antes de su turno y fue elogiada por su entusiasmo, y las incontables ocasiones en que sus faltas fueron excusadas mientras mis logros eran tratados como simples obligaciones. En medio de todo, mi amiga Christina Adams se convirtió en un pilar para mí. Después del trabajo, casi todas las noches venía a mi casa con la cena y una disposición para escucharme. A diferencia de mi familia, nunca puso en duda lo que había sucedido. Por supuesto que tomó tu tarjeta, me dijo con firmeza. La evidencia está literalmente en su Instagram. Tu familia está en negación porque aceptar la verdad significaría reconocer que fallaron en algún momento. Su claridad me ayudó a mantener la mía, a pesar del gaslighting constante que recibía de mis padres. Gracias a su apoyo, continué reuniendo pruebas de forma meticulosa, organicé una línea de tiempo de los hechos, obtuve copias de los registros de transacciones y guardé capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales que vinculaban a Madison y Elise Torres con el dinero robado. También recurrí a un amigo de la Facultad de Derecho, Michael Lawson, especializado en delitos financieros. Revisó mis pruebas y confirmó lo que yo ya sospechaba. Tenía un caso sólido para presentar cargos criminales contra mi hermana. Sin embargo, me advirtió, ¿estás preparada para lo que eso significará para tu familia? Una vez que tomes este camino, las relaciones pueden cambiar para siempre. Algunas no se recuperan. Reflexioné mucho sobre sus palabras. ¿Estaba lista para arriesgarme a una ruptura definitiva con mis padres por buscar justicia? ¿Podría llevar a mi propia hermana a un juicio o incluso a prisión? La respuesta llegó una noche, mientras veía otra historia en Instagram de Madison y Elise, disfrutando de una cena de sushi costosa, riendo sin una pizca de preocupación. Lo que más dolía no era el dinero,
aunque era una suma considerable. Lo insoportable era la total ausencia de remordimiento, la falta absoluta de consideración por cómo sus actos me afectaban, y la seguridad con la que asumía que, una vez más, no enfrentaría consecuencia alguna. Esto no se trataba solo de los $15,000. Era sobre romper un patrón de toda la vida, de permisividad y negación. Era sobre establecer, de una vez por todas, que mis límites importaban y que mi seguridad financiera no estaba disponible para que Madison la saquease cuando quisiera algo sin esfuerzo propio. Pasé la semana entera preparándome para su regreso. Según la información de vuelo que encontré en las transacciones de mi tarjeta, Madison y Elise volverían a Boston el domingo siguiente. No me cabía duda de que mis padres la recibirían con alegría, sin confrontaciones, y que Madison habría inventado una historia elaborada para justificar el viaje de lujo, una historia que mis padres aceptarían sin cuestionar. Pero esta vez sería diferente. Tenía pruebas que nadie podría refutar y estaba lista para romper el ciclo, sin importar el costo en nuestra dinámica familiar. El domingo amaneció cargado de tensión. Por los mensajes familiares de los que deliberadamente me excluyeron, supe que mis padres organizarían una cena de bienvenida para Madison y Elise. El hecho de que no me invitaran dejaba claro que sabían que habría un enfrentamiento y querían controlar la narrativa. Esa tarde me vestí con cuidado, un vestido negro profesional y joyería discreta. Esto no era una visita social, sino un ajuste de cuentas. Guardé mi carpeta con las pruebas en mi portafolio de cuero y conduje hasta mi antigua casa, con el corazón acelerando a cada kilómetro. Al llegar, vi varios autos estacionados. La familia se había reunido para escuchar las historias del viaje a Tokio. Perfecto. Tener testigos haría más difícil que mis padres minimizaran la evidencia. Toqué el timbre en lugar de usar mi llave, dejando claro que me presentaba como visitante. Mi madre abrió la puerta, y su sonrisa se desvaneció al verme. Hazel, no te esperábamos, dijo, con un tono que evidenciaba que no era un simple olvido. No me perdería el regreso de Madison, respondí con calma, entrando al vestíbulo. En el comedor estaban reunidos varios familiares, tía Linda, su esposo tío Edward, mis abuelos, primos, y también los padres de Elise. En el centro, Madison contaba animadamente anécdotas mientras repartía pequeños obsequios de Japón. Elise la complementaba con detalles, sonriendo. El silencio se apoderó de la sala cuando entré. Madison se quedó inmóvil, con un abanico japonés en la mano. Por un instante vi miedo en su rostro, antes de recomponerse en una sonrisa forzada. Hazel, no sabía que vendrías. Mira lo que te traje, dijo, intentando entregarme un pequeño paquete. No me moví. ¿Cómo estuvo Tokio?, pregunté, mi voz firme pese a la adrenalina. Debió de ser toda una experiencia gastar $15,000 en lujos. La atmósfera se volvió más fría. Mi padre, desde la cabecera de la mesa, intervino. Hazel, si vas a causar una escena, tal vez deberíamos hablar en privado. Al contrario, papá, creo que la familia debe escuchar esto, ya que muchos conocen mi acusación ridícula. También deberían conocer las pruebas. Madison rió con nerviosismo. No sé de qué hablas. Ganamos este viaje en un concurso en línea. Díselo tú, Elise. Sí, eso, respondió Elise con rapidez, evitando mirarme. Escogieron su propuesta. Fue pura suerte. Mi madre dio un paso al frente, colocándose instintivamente entre nosotras. Tranquilicémonos. Ellas acaban de llegar de un vuelo largo y están cansadas. No es momento para seguir con ese malentendido. ¿Malentendido?, repetí. ¿Ahora así le llamamos al robo y al fraude? Madison se levantó, con un gesto de inocencia herida en el rostro. Sus ojos comenzaron a humedecerse, dejando escapar unas lágrimas que parecía poder invocar a voluntad, un talento que había perfeccionado desde la infancia. No entiendo por qué haces esto, dijo con voz temblorosa. Me duele que me acuses de algo tan horrible. Yo jamás te robaría. Eres mi hermana. Varias personas de la familia murmuraron con simpatía hacia ella, dedicándome miradas de desaprobación. Tía Linda pasó un brazo alrededor de Madison para reconfortarla. Tío Edward negó con la cabeza, como si mi comportamiento le resultara decepcionante. Mi padre dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira. Basta, Hazel. No voy a permitir que vengas a nuestra casa a atacar a tu hermana con acusaciones sin fundamento. Si tienes problemas económicos, podemos hablarlo en privado, pero no culpes a Madison por tus dificultades. ¿Sin fundamento?, repetí, incrédula, aunque en el fondo ya esperaba esa respuesta. Ni la policía ni el banco parecen opinar lo mismo. Papá, Madison rompió a llorar con más intensidad, escondiendo el rostro en el hombro de Patricia. La imagen perfecta de una víctima indefensa. Deja de fingir, Hazel, dijo mi padre con un tono seco y definitivo. Ella jamás tocaría tu dinero. No es la primera vez que inventas historias para llamar la atención. Mi madre me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Tal vez deberías hablar con un profesional, sugirió en voz baja. Estas ideas no son saludables. Me quedé inmóvil, sintiendo como me caía encima el peso aplastante de la soledad. Estaba siendo tratada como una persona inestable por señalar la verdad, aun siendo la víctima de un delito grave cometido por mi propia hermana. La injusticia me dejó sin aliento. En ese instante, los recuerdos me golpearon con una nitidez dolorosa.
Madison rompiendo mi caja de música favorita a los 6 años y mis padres diciendo que debía aprender a compartir. Ella usando mi suéter nuevo en la secundaria y devolviéndolo manchado mientras mi madre me aconsejaba no tener ropa demasiado bonita para evitar disgustos. El plagio de mi ensayo universitario por parte de Madison, celebrado por mi padre como una muestra de creatividad. Una vida entera siendo manipulada para dudar de mi propia realidad. Décadas ajustando mis expectativas para tolerar su comportamiento. Siempre me dijeron que el problema eran mis límites, no sus abusos. Algo se endureció dentro de mí. Tuve una claridad absoluta sobre el patrón en el que estábamos atrapadas y sobre mi papel en mantenerlo. Al seguir buscando la aprobación de quienes se negaban a ver la verdad, yo misma había permitido que me minimizaran. Decidí que no más. Una calma extraña reemplazó la ansiedad y la rabia que me habían acompañado toda la semana. Observé los rostros de mis familiares, incomodidad, juicio, resistencia a aceptar que la historia familiar podía estar construida sobre mentiras. Y de pronto, nada de eso podía afectarme. Sonreí. El gesto inesperado sorprendió a todos, incluida Madison, que detuvo su llanto por un instante. Tienes razón, papá, dije con suavidad. Madison nunca tocaría mi dinero. Mi padre, creyendo en mi aparente rendición, se relajó y comenzó a girarse para volver a su asiento. Porque la tarjeta que usó, continué, abriendo mi portafolio y sacando el primer documento, no era mi tarjeta principal de Excelsior. Todas las miradas regresaron a mí, llenas de desconcierto. Era mi tarjeta de respaldo, aclaré, sintiendo como mi voz cobraba fuerza, la que uso para monitorear posibles fraudes, con características de seguridad especiales que instalé después de notar pequeños cargos extraños en mi cuenta, justo 3 meses atrás, después de que Madison asistiera a mi fiesta de inauguración del departamento. El silencio en el comedor era absoluto. Hasta Madison había detenido su actuación, con el rostro aún húmedo pero ahora inmóvil por la alarma. Coloqué el primer documento sobre la mesa, un registro detallado de transacciones emitido por la compañía de la tarjeta. Esta tarjeta envía notificaciones por correo con la dirección IP de cada compra, expliqué con tono profesional, como si estuviera exponiendo ante clientes. Los boletos de primera clase a Tokio se compraron a las 2:47 de la madrugada, desde la IP 172.163.491, mi edificio, específicamente mi red Wi-Fi. Puse un segundo documento junto al primero. Aquí están las capturas de pantalla de las publicaciones en Instagram, con sellos de hora que coinciden exactamente con las compras. Miren esta, publicada a las 6:15 de la mañana desde el aeropuerto, viaje sorpresa con mi primo favorito, Tokio primera clase. Madison intentó hablar, pero yo seguí, colocando un tercer documento sobre la creciente pila. Esta es la confirmación del hotel, enviada al correo madisonwilliams93@gmail.com. Añadí una cuarta hoja. Estos son los recibos de las tiendas, enviados por la compañía de la tarjeta, con una firma que se parece mucho a la tuya, Madison. El perito calígrafo consultado por la policía coincidió. El rostro de mi padre había perdido todo color. Mi madre se aferraba al respaldo de una silla. Los demás se removían inquietos. La historia que habían creído comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Saqué entonces la prueba más contundente, una pequeña memoria USB. Tras descubrir las transacciones no autorizadas, contacté al administrador de mi edificio, expliqué. Los pasillos y el vestíbulo tienen cámaras de seguridad. ¿Quieren ver las imágenes de las 2 de la madrugada del domingo pasado? La compostura de Madison se vino abajo. Miraba a su alrededor como un animal acorralado. Ella me dijo que podía usarla. Soltó de repente. Hazel me dio la tarjeta como agradecimiento por ayudarla con un proyecto de trabajo. Todas las miradas pasaron de ella a mí, y de nuevo a ella. Bueno, no lo dijo así directamente, corrigió rápido, pero lo dio a entender. Además, me lo debía por todo lo que he hecho por ella. Elise Torres, que había permanecido en silencio, intervino con voz baja y temblorosa. Tú me dijiste que era un regalo de cumpleaños, que ya estaba todo arreglado entre ustedes. Madison le lanzó una mirada llena de veneno. Cállate, susurró entre dientes. Pero Elise, viendo quizá hacia donde se inclinaba la situación, continuó. Me despertaste a las 4 de la madrugada diciendo que teníamos que empacar para Tokio porque tu hermana te había sorprendido con los boletos. No podía asimilarlo. La palabra robado flotaba en el aire, imposible de ignorar o suavizar. Mi madre se dejó caer en una silla, cubriéndose la boca con la mano. Mi padre permanecía rígido, como si su mundo se estuviera desmoronando mientras procesaba la evidencia frente a él. ¿Entraste a su habitación mientras dormía?, preguntó a Madison con una voz hueca, cargada de incredulidad. Ella, al ver que sus negativas eran inútiles, cambió de estrategia con esa rapidez que siempre la había caracterizado. Solo lo estaba tomando prestado, insistió entre lágrimas. Pensaba devolverlo. Hazel tiene tanto dinero que ni siquiera notaría $15,000 menos. Aquel comentario, con la naturalidad de quien cree tener derecho sobre lo ajeno,
pareció por fin romper las ilusiones protectoras de mi padre hacia su hija menor. Los padres de Elise Torres se pusieron de pie de inmediato. No teníamos idea, afirmó su madre con firmeza. Elise devolverá todo lo que compró con ese dinero. Tía Linda retiró el brazo que tenía sobre los hombros de Madison, marcando una clara distancia. Alrededor de la mesa, los familiares que antes me habían juzgado evitaban ahora mi mirada, con la vergüenza dibujada en sus posturas. El timbre sonó de pronto, interrumpiendo el tenso silencio. Mi padre fue a abrir y regresó acompañado de la detective Morales, la misma que había tomado mi denuncia inicial. Señorita Carter, dijo con formalidad, recibí su mensaje sobre las pruebas adicionales que quiere añadir al caso. La presencia de la policía le dio al momento un peso innegable. Ya no era una simple disputa familiar, sino un delito con consecuencias legales. Madison, al darse cuenta de la gravedad, entró en pánico. No puedes hacerme esto, suplicó mirando a nuestros padres. Dile que no lo haga. Un antecedente arruinará mi vida. Mi padre, visiblemente envejecido por el impacto, negó con la cabeza. Esto ya está fuera de nuestras manos, Madison. Son las consecuencias de tus actos. Era la primera vez en sus 29 años que mi padre admitía que ella debía enfrentar las repercusiones de sus decisiones. El impacto la dejó en silencio unos segundos. Mi madre, sin embargo, hizo un último intento desesperado por protegerla. Hazel, por favor, me rogó. Es tu hermana. Podemos resolverlo en familia. Que te pague poco a poco. La miré fijamente. ¿Y cómo me pagaría? Nunca ha mantenido un trabajo más de 6 meses. Cada vez que tiene problemas económicos, tú y papá la rescatan. Eso se terminó. Me volví hacia la detective Morales. Quiero añadir estos documentos a mi declaración, dije recogiendo la evidencia, y deseo presentar cargos formales por robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito. Madison se lanzó hacia mí, el rostro desfigurado por la ira y el miedo. Pero mi padre la detuvo, firme y sin violencia. No empeores las cosas, le advirtió. La detective Morales la apartó y le habló en voz baja sobre el proceso que seguiría, mientras mi madre lloraba en silencio. Aquella cena familiar se había transformado en una escena policial, la bienvenida en el inicio de un proceso legal que marcaría nuestras vidas. Cuando la detective terminó de tomar la declaración, Madison me lanzó una mirada cargada de odio. Espero que estés feliz ahora, arruinando mi vida por dinero. ¿Eso es lo único que valgo para ti? Esto no es por dinero, respondí con calma. Es por las consecuencias. Nunca las has tenido. Y eso te ha dañado. Tal vez esto te ayude a madurar. En los días siguientes, mis padres intentaron contener el daño. Me ofrecieron pagar la cantidad completa si retiraba los cargos. Consultaron a abogados amigos de la familia para buscar alternativas a la acusación. Apelaron a mi sentido de la lealtad familiar y a mi compasión. Pero me mantuve firme. Era un robo grave, con una suma importante, una traición profunda y un patrón que debía romperse para el bien de todos, incluida ella. Cuando el caso llegó a los tribunales, la jueza Franklin, una mujer de 60 años con una presencia imponente, dictaminó la restitución total de los $15.000, 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario para Madison. El cargo por delito mayor quedaría en sus antecedentes, un recordatorio permanente de la noche en que cruzó un límite irreversible. Al salir del juzgado, mi padre puso una mano en mi hombro. Creo que les fallamos a las dos, de formas muy distintas, dijo en voz baja. Era lo más cercano a una disculpa que recibiría, pero lo acepté. Los 6 meses posteriores a la condena fueron de cambios profundos. Al principio, mis padres aún intentaban protegerla, ofrecieron pagar su restitución, lo rechacé, buscaron maneras de suavizar sus obligaciones legales, me opuse, e incluso propusieron terapia familiar para manejar mi enojo, como si el problema fueran mis emociones y no sus actos. Por primera vez, establecí límites claros, no asistiría a reuniones donde se justificara o minimizara su conducta, ni participaría en conversaciones que intentaran distorsionar lo ocurrido. No permitiría que se tratara como un malentendido o un error aislado. Hubo resistencia. Mi madre me llamó rencorosa. Mi padre dijo que estaba castigando a toda la familia. Otros parientes insistieron en que lo dejara pasar por la paz. Me mantuve firme, y poco a poco surgió una nueva dinámica. Madison tuvo que enfrentar las consecuencias sin escudos. El trabajo que buscaba se perdió al descubrirse en la verificación de antecedentes su nueva condena. Mis padres, conscientes al fin del daño que le había causado su dependencia, le pusieron condiciones, debía conseguir empleo y mantenerse por sí misma. La única ayuda económica sería para el primer pago de la restitución, que tendría que devolverles. Para alguien acostumbrada a ser rescatada, fue un golpe duro. Pasó por sus fases habituales, negación, culpar a otros, victimismo, pero nada funcionó. La realidad la alcanzó al fin. Elise Torres, quizás la menos culpable de todo, hizo verdaderos esfuerzos por enmendar su parte. Ella devolvió todos los artículos comprados con mi tarjeta robada y me entregó una carta que decía ser una disculpa sincera. En sus palabras reconocía, no sabía que era dinero robado,
pero debería haberme cuestionado de dónde provenía. Lamento haber formado parte del daño que te hice. Estoy intentando ser más consciente de mis decisiones y de las personas en las que confío. Acepté su disculpa y de vez en cuando, llegamos a encontrarnos para tomar un café. Su arrepentimiento parecía genuino, y no veía razón para imponerle un castigo eterno por la manipulación de Madison. Mi proceso de recuperación fue complejo y nada lineal. Inicié terapia, no solo para trabajar el dolor de aquel robo, sino también para enfrentar una vida entera de dinámicas familiares que lo habían propiciado. En las sesiones semanales con la doctora Rebecca Cohen, comencé a entender cómo había interiorizado la creencia de que mis necesidades y límites eran menos importantes que las emociones de mi hermana. Aprendí a identificar las sutiles formas en que me habían enseñado a dudar de mi propia percepción cuando ésta chocaba con la versión oficial de la familia. La doctora Rebecca Cohen también me recomendó un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Escuchar historias de otras personas traicionadas por quienes debieron protegerlas me ayudó a no sentirme sola. Más aún, ver a quienes ya estaban avanzados en su proceso de sanación me dio esperanza de que yo también podría reconstruir mi seguridad y confianza. Durante esa etapa, mi amistad con Christina Adams se fortaleció mucho. Ella me apoyó cuando otros dudaban, brindándome ayuda práctica y respaldo emocional sin juzgarme. Creemos juntas una tradición, desayunos de domingo para reemplazar las cenas familiares que solían ocupar ese espacio. Recuerdo que, en una de esas reuniones, me dijo: «Tus límites no son solo para ti, también son un regalo para Madison, aunque ella no lo entienda todavía». El verdadero amor, a veces, significa permitir que la gente enfrente las consecuencias naturales de sus actos.